Hace un tiempo horrible para ser Valencia. Creo que he escogido la peor semana del año para ponerme aquí a un blog. Para un ratito después estar unas 2 horitas haciendo pruebas de diseño, porque mañana tenemos revisión en clase y os voy a enseñar un poquito de qué va. Estamos rediseñando la idea de lo que es el Parque Central de Valencia y la verdad que está siendo un proyecto bastante interesante porque estamos explorando muchas técnicas analógicas y el otro día os lo voy a enseñar. Mirad qué felicidad que estuve pintando florecitas para clase, pero fue muy divertido, hacía mucho que no cogía los pinceles y bueno, ahora nos toca trasladar pues todos estos recursos gráficos que estamos generando mis compañeras y yo y trasladarlos pues al mundo gráfico para que funcione de una manera divertida y contemporánea, pero a nivel de carteles, a nivel de identidad, a nivel de todos los tipos de soportes. Estoy bastante contenta con cómo está avanzando. Es cierto que no tenemos nada todavía en el sentido de nada establecido, pero creo que las pruebas que estamos haciendo están quedando chulas y el proyecto va a ser algo que tenga mucho orgullo de meter en mi portfolio. Te lo tengo aquí preparado para pagar, pero quiero ver si puedo ponerme descuento. Porque son... Llevo un buen rato aquí con el ordenador, mi mejor amigo. Siempre estamos él y yo, al fin y al cabo, acabando la presentación de ilustración, porque el miércoles tenemos la presentación final del trabajo, del packaging, con cliente. O sea, va a venir el cliente y va, en teoría, van como a elegir un proyecto y tal. Simplemente quiero hacer un proyecto del que esté orgullosa y que quede bien en el portfolio. Pero bueno, que estaba aquí un rato invirtiendo pues en que todo quede bien, porque al fin y al cabo nos gusta hacer las cosas bien. Y os lo voy a enseñar porque creo que no os he enseñado prácticamente nada de ilustración. Mirad, os lo voy a poner en modo presentación, que creo que así ganará un poquito y lo podéis ver mejor y además hay un GIF, o sea, esto del inicio es un GIF que va a ir como cambiando la ilustración de fondo que hice para los packaging, como hay 3 aromas va cambiando de uno a otro, ¿veis? 1, 2, 3, vamos carga, vale. Y pues voy explicando un poco el concepto de la sinestesia, que es el que he escogido para este proyecto. De normal no me gusta como daros mucho la chapa en los blogs, porque siento que si os hablara en detalle de cada uno de mis proyectos, como son como pequeños bebés, me pasaría horas y horas hablando de cada uno y tampoco es plan de eso. Pero bueno, os lo enseño por encima que creo que también es más o menos interesante. Estos son los micados, que es como el diseño principal. ¿Sabéis los típicos palitos de aromas? Aquí hablo un poco más del nombre de la colección, de la sinestesia, y aquí hablo pues de la gama de colores, las tipografías, las ilustraciones. ¿Veis? Estas son las finales. De normal, yo no soy, bueno, no es como que no me gusta la ilustración, a mí me gusta mucho ilustrar, pero pienso que no se me da muy bien. Y tengo que decir que con este proyecto estoy muy contenta de cómo ha quedado, o sea, me siento bastante capaz y creo que ha quedado bastante bonito. Entonces, bueno, aquí enseño los 3 tipos de producto. em, el troquel por dentro, por fuera, por dentro explico un poco las cosas que he incluido, un detallito y más mockups y ya está. Eso es todo. Estoy ahora preparando un par de archivos porque me voy a ir a la imprenta a imprimir unas cositas del TFG de como una especie de actividad. Bueno, es como un método de investigación de usuarios que quiero hacer. Estoy aquí a punto de imprimirlo y a ver si puedo hacerlo con mis compis de piso y las cojo de conejillos de indias. Esta mañana hemos tenido clase online, como os he enseñado ya, porque hay aviso de alerta 1 de lluvias y después de lo que pasó en octubre y noviembre, pues es normal que se tomen precauciones. Así que nos hemos quedado en casa, pero esta tarde yo salí con le voy a dar una vuelta
porque a mí eso de estar todo el día en casa me agobia mucho y además pues no estaba lloviendo, así que hemos dicho, venga, aprovechamos. Y ahora a las 6:30 tenemos clase de gestión de empresas. ¡Yujú! Mi asignatura favorita. Pero bueno, no me gusta nada este tiempo, o sea, os voy a ser sincera. Yo creo que si lloviera todos los días en el sitio donde he de vivir, me entraría la depresión, o sea, no podría vivir allí. Pero bueno, dentro de lo que cabe, o sea, esta semana era una semana bastante de cerrar proyectos y cerrar cosas, bueno, o al menos de ilustración y también de el proyecto del Erasmus. Hemos estado ya yo esta mañana y ahora también por la tarde he estado un rato subiendo el vídeo final a YouTube, las cosas a Insta, que os dejo por aquí la cuenta del Erasmus por si queréis cotillarla y ver todo lo que hicimos Bea y yo durante los 5 meses de prácticas y luego durante la semana del evento. La verdad que ha quedado bastante guay, y no lo digo porque lo haya hecho yo también. Y de ilustración, pues como la entregara mañana, pero al final no va a ser mañana porque mañana seguimos con clases online. Bueno, yo de todas maneras lo he entregado ya porque así me lo quito en mi cabeza, puedo estar tranquila, puedo dedicarme a preparar lo que es la presentación oral, puedo dedicarme a otras asignaturas, a diseño, que ahora tenemos que pintar más elementos y trabajar la identidad de nuestro parque, que aún está un poco en pañales y me gustaría meterle un poco de cañita. Dentro de lo que cabe, como estos días hay bastante trabajo, pues no está tan mal que haga mal tiempo. O sea, obviamente prefiero que no haga mal tiempo nunca, pero al menos, bueno, pues te quedas en tu cuarto, te pones la mantita. Llevo todo el día en pijama, que es una guarrada, pero bueno, hay peores cosas. Luego, o sea, luego no duermo con esto, duermo con... Pero bueno, pues te quedas aquí en el escritorio, trabajas un rato, te pones tu musiquita, tu podcast tal, y como tengo la suerte de estar viviendo pues con mis compis de piso y mis amigas, al menos soy una ameba antisocial que está todo el día en su cuarto. Así que bueno, podría ser peor. Siento que siempre podría ser peor. Estoy a punto de irme a dormir y no sé si he contado alguna vez que he de dormir siempre con tapones porque mi vecino lleva enfermo, no sé, desde que llegué al piso, desde septiembre, tose como un caballo todas las noches, a todas horas, y cuando no tose está mocándose la nariz. Así que bueno, pues una chica se ha acostumbrado a dormir con estos pequeños. Y voy a leer un ratito antes de dormir, que es mi momento feliz de desconexión. Y pues mañana será otro día que seguramente también va a llover, pero que vamos a intentar que sea fantástico y maravilloso igualmente. Llevo toda la mañana haciendo, bueno, una tarea de gestión de empresas y ahora he estado con diseño, tanto buscando ideas para el logo del parque como pintando. Mirad, he acabado 2 ilustraciones más. No son perfectas, ¿vale? O sea, no ha de quedar perfecto. La idea es como de que sea un estilo así distendido. Lo que pasa es que aún tengo que hacer más, tan bueno, en proceso. Y nada, son para nuestros carteles, para la identidad del parque, que ya veremos cómo queda. Esperemos que quede fantástico, maravilloso, porque le estamos invirtiendo bastante tiempo en todo el tema de las ilustraciones, pero al menos es como algo muy placentero, o sea, sentarte y ponerte a pintar, hacía mucho que no lo hacía y me está gustando mucho para este trabajo pasar de tanto digital a algo más analógico. Vamos a hacer. Yo lo sé. Estaba aquí preparándome para irme a dormir y he pensado que estaría guay comentaros un poco los libros, bueno, el libro que me estoy leyendo ahora, pero también como los últimos libros que me he leído que van como muy en el mismo rollo. De normal acostumbro a leer o novelas o libros de no ficción relacionados con el diseño, la psicología, y voy alternando porque si no estaría siempre leyendo novelas y no leería nunca nada fuera de ahí, que también es perfecto, pero me gusta pues nutrirme de otro tipo de lecturas. Pero me pillé en casa la última vez que me acabé el libro y dije, ¿cuál me empiezo después? Y me leí Sapiens, que es un libro como que estuvo muy de moda hace bastantes años. Yo creo que me lo leí cuando tenía 16, o sea, por 16, no me acuerdo. La cuestión, que en su día me encantó, pero no me acordaba de qué iba porque a mí una cosa que me pasa con los libros que muchas veces no me acuerdo de. Y por eso últimamente estoy dejando de reseñas por Goodreads. La cuestión, que dije, va, pues me voy a volver a leer Sapiens. Y me volví a leer Sapiens y me siguió encantando. O sea, el libro sigue teniendo sus fallos, pero me gusta como que te haga pensar y que lo de la evolución humana, que a mí es un tema que me fascina y me encanta. Entonces, después de Sapiens, dije, este libro me ha dejado como con ganas de un libro también como con sustancia.
Y ¿qué me leí después de Sapiens? No lo sé, un libro de diseño. Y luego ese libro de diseño dije, va, quiero algo otra vez parecido a Sapiens. Y me leí un libro de Ana Pacheco. Fui a ver a Cuaderno, bla, 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 unas charlas que organiza Sergio Membrillas, un ilustrador de aquí de Valencia. Y vino una chica majísima que se llamaba Andrea Gómez. Vale, yo no había escuchado su nombre en mi vida. Vale, os soy sincera, muchas veces yo voy a esas charlas y no sé a quién me van a traer, pero me encanta porque descubro a gente nueva y generalmente me hago fan suyos y les empiezo a seguir y les stalkeo como si me fuera la vida en ello. Entonces, todo esto para deciros que de Andrea Gómez llegué a Ana Pacheco, que es la chica con la que tiene el podcast de ciberlocutorio, también muy guay, y me leí su libro, estuve aquí y me acordé de nosotros, que además me suena que me lo había comentado una profe a la que admiro mucho. Lo que pasa que pues después de la charla esa dije, vale, esta es mi señal, y me lo leí. O sea, es un libro muy cortito, es de los cuadernos de anagrama, y fue una lectura fantástica, maravillosa, que de nuevo me hizo pensar mucho, así que dije, estoy en mi vena pensativa. ¿Y qué es lo que he hecho? Bueno, tengo aquí el ebook. El ebook es mi mejor amigo. O sea, ¿por qué? Porque a mí me gusta, ¿sabéis? Igual que la gente que hace doom scrolling y está con el móvil mientras lava los dientes, mientras lava la cara, mientras está en el baño, pues yo también lo hago con el móvil. Pero muchas veces lo hago con el ebook, porque no pesa nada. O sea, eso es como estar con el móvil, pues estás leyendo y me concentro en el libro y ya está. Entonces, no sé si conocéis un canal de YouTube que se llama The School of Life. O sea, es como es una marca en sí, no sé cómo explicarlo. Me gusta mucho la manera en la que tienen de narrar y como el punto de vista y los vídeos son preciosos y también tienen libros y yo pues lo descubrí el otro día. Así que me he leído 2 libros suyos ya en lo que va de semana, porque son libros muy cortitos, son como cuadernitos, que tienen como, no sé, 50 páginas cada uno. Y me he leído uno sobre las relaciones entre personas, otro sobre la confianza, y ahora estoy con uno de filosofía clásica aplicada a la vida moderna. ¿Sabéis? Como takeaways, pequeñas cositas que te dicen filósofos, va como desde los clásicos a más modernos, y como hace una especie de te predigiere el libro, ¿sabes? Para que no tengas que leerte pues el tochaco de Nietzsche hablándote de sus movidas, sino que dice, vale, pues de este libro lo que nosotros creemos es esto. Es cierto que muchas veces cuando te interpretan un libro puede haber como cierto sesgo, pero al inicio también lo explican que simplemente esa es su interpretación y oye, pues o lo tomas o lo dejas. Pero bueno, está bastante bien, me está gustando mucho, estoy bastante enganchada y os lo comento por si hay algún friki o alguna friki por ahí que tiene algunos intereses parecidos a los míos o le puede gustar hablar de libros, que a mí me encanta. Oye, tengo el pelo bastante bien, ¿eh? Se nota que es primer día de lavado, están los rizos todos en su sitio. Esto mañana sabéis que no estará así, ¿verdad? Mañana me voy a levantar y va a estar todo fuera, 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 fuera. Pero bueno. Recuerdo cuando era un poco más joven, o sea, a lo mejor, yo que sé, hace 4 o 5 años, y yo siempre soy una persona que ha visto muchos vídeos de productividad, de organización, de calendarios y tal, y la gente como que hablaba mucho de los mails y dedicar como un espacio específico a responder mails, y yo pensaba, ¿pero qué mails han de responder? Bueno, pues ahora soy yo, persona adulta, que acaba de ponerse 30 minutos en su día, en su calendario, en su blogging, para responder mails que tiene acumulados, porque le da un poco de cosa. Así que ahora mismo estoy obligada a vaciar la bandeja de correo. No sé si os pasa, pero a mí me da una satisfacción enorme vaciar todas mis bandejas de correo, del WhatsApp, de los DMs de Instagram, de todo, o sea que es de todo vacío. Pero luego se me olvida que cuando tú contestas a una persona, de normal esa persona te vuelve a contestar, se vuelve a llenar. Y cuando se vuelve a llenar es como, mierda, o sea, yo había hecho todo este trabajo para que mi cabeza estuviera en paz y ahora es como, venga, otra vez. Pero bueno, no pasa nada, me voy a poner con ello y ya está. Me estoy empezando a cansar mucho de este pop de yo en mi escritorio, pero es que hay clases online y estoy todo el día aquí, o sea que al menos es más o menos bonito con los prints, ¿no? Sitting in the basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with. Vale, estoy muy contenta porque llevo aquí 2 horitas trabajando en el TFG, que de normal me pongo, como es trabajo autónomo, me suelo poner 2 horas los martes y los jueves, que son como los días que tengo más libres, y luego el fin de si puedo también me pongo otras 2 horitas, en total son 6 a la semana, que no es demasiado, y están separadas en el tiempo, que es algo que a mí me gusta mucho y me ayuda como a airear la cabeza. Entonces llevo esas 2 horitas haciendo, como estoy diseñando una aplicación, he estado haciendo temas de diagramas de flujo y de funcionalidades, como agruparlo por grupos, porque yo sabía que quería hacer mi aplicación, pero no sabía muy bien qué poner. Y ahora estoy tranquila porque sé dónde está cada cosa y la felicidad que me da eso, te la puedo explicar. Entonces, bueno, ha sido una sesión productiva, guay. Y además estoy muy contenta porque aunque hace un día horrible, porque hace una semana horrible y no hay ni un ápice de sol, mi vitamina de esta semana debe estar por los suelos, pero no está lloviendo. Así que me voy a ir a correr
que la semana pasada me compré una riñonera. Voy a enseñarosla. Vale, aquí está la riñonera, que es la cosa más sencilla del mundo. Es de Decathlon, era la más barata, pero aún así me gusta. O sea, es de un color bonito y es pequeñita, que es lo que yo quería. Y eso, porque yo normal salgo a correr, pero llevo el móvil en la mano, que es la cosa más agropecuaria del mundo. Y siempre confío en que hay alguien en casa cuando yo vuelva, porque si no tengo que sacar las llaves del llavero, ponerlas en la zapatilla, movidas. Así que con esta unidad de riñonera espero poner el móvil, poder poner las llaves y poder llevarme pañuelos, porque no sé si os pasa que ahora que es como invierno y tienes mocos y tal, y estás corriendo y es como que estás todo el rato a lo, ojalá tener un pañuelo para quitarme la moquita. Llevamos aquí un rato en el salón las tres. Bueno, Olivia está justo ahora en el baño, pero haciendo un poco el canelo. Yo estaba dibujando un rato porque estoy rediseñando una sección de mi web, que os lo conté en el último vídeo, y estoy haciendo como pequeños elementos para simular lo que sería mi escritorio, pero con ilustraciones. Porque el año pasado lo intenté hacer con fotos y quedó fatal. Así que pues cuando la foto me falla, nos pasamos a la ilustración. Y mirad qué mono. Es mi peluche favorito que tengo aquí, que se llama Miffy. Y es el conejito de Holanda. Y eso, creo que me iré a dormir ya prontito, que mañana toca volver a clase. Por fin volvemos a clase normal y hay que estar ahí a las 8, así que toca madrugar. El Fab es este. El Fab de... Mirad, llevo un rato aquí acabando las ilustraciones para la sección de la web y mi idea ahora es exportarlas y pasarlas al ordenador para empezar a programar un poquito y hacer pues que haya como una pequeña interacción, que cuando pases el ratón por encima las ilustraciones se muevan. No sé si era muy fácil de hacer porque como que la colocación que les he puesto ahora mismo es como muy específica y no sé si al programarlo aquí dejarán de estar así. Y eso me perturba un poco, porque están hechas como pensando en que encajen. Pero bueno, ahora investigaré y veré cómo lo salvo. Estoy muy contenta porque he conseguido programar lo que yo quería. Bueno, a ver, ahora estoy haciendo esto que de momento está un poco pochón. Pero va por buen camino. Mirad, si haces hover es como que se mueven, que es lo que yo quería. Y están todos alineados. También es verdad que está todo alineado para el tamaño de mi pantalla. Pero yo sé que en el momento en el que se vea como en una pantalla más grande quizás se ve horrible. No lo sé, tendremos que probarlo. Olivia y yo nos vamos al cine. ¿Qué peli vamos a ver? Es una de... No sé, pero sale Robert Pattinson. Sale Robert Pattinson y es del director de Parásitos, ¿no? Sí. O sea que pinta guay. No sabemos de qué va, pero siempre que vamos a Babel no sabemos de qué va la peli. Esa es una sorpresa. Y esa es la gracia. Hola y feliz sábado. Bueno, mientras estoy aquí esperando a que se me enfríe el café y también aquí se sequen las ilustraciones que estoy haciendo para clase, digo, pues me paso y hablamos un ratito y os cuento un poco qué tal el fin de. Ayer fue al cine a Babel con Olivia, que es nuestro cine favorito, porque tienen pelis siempre en versión original, son pelis como más... No son los blockbusters que a lo mejor te puedes encontrar en ABC o en, ¿sabes? Como en el típico cine comercial. Y fue una peli que se llama Mickey 17, que personalmente me gustó mucho, aunque también es cierto que con Olivia lo hablamos. O sea, yo es como, soy una persona a la que me gusta todo, o sea, soy como muy impresionable. Voy a ver cualquier peli que se sale un poquito de lo normal y digo, qué chulo. Y pues así fue ayer. Creo que la semana que viene iremos también a ver la de Bob Dylan. Y diréis, esta chica va mucho al cine. Y voy mucho al cine porque Olivia le encanta, me lleva y a mí me encanta ir con ella. Y porque la sesión de las 10 de la noche cuesta 4,50. El único problema que yo le veo a la sesión de las 10 de la noche es que vivimos cerca, entonces por eso ningún problema. Pero yo soy una persona que tiene como los horarios del sueño muy marcados. Es decir, yo a las 11 de la noche ya soy un osito perezoso que se quiere tumbar. Y a las 7 de la mañana, de normal, aún sin alarma, estoy despierta y estoy arriba y estoy felicísima porque ya he dormido. Entonces, ¿qué ha pasado hoy? Pues ayer nos acostamos con las 12:30, casi la 1, y hoy a las 7:30 ya está en pie. ¿Y qué pasa? Que esta noche vamos a salir de fiesta. Entonces, por eso el café, que me hubiera gustado dormir un poquito más, no pasa nada.
no pasa nada. Y luego esta mañana he salido a dar una vuelta aprovechando que no está lloviendo. Ahora estaba pintando un rato, haré un poquito del TFG y luego por la tarde tenemos el cumple de Estrella, que fue el miércoles, pero lo celebramos hoy. Y también tenemos fiesta por la noche. O sea que yo qué sé, un día súper completo. O sea, tenemos de todo. Son más grandes todavía. No, pues es más. Hola, bueno, ya es domingo, son las 4:15 de la tarde y no me había pasado por aquí todavía, pero porque me he levantado un poco tarde y luego nos hemos ido a casa de mi amiga Gonay a comer con ella, con Emma, con Andrea y bueno, pues mis compis de piso. La verdad que ayer fue una fiesta muy guay. Yo de normal no salgo nada de fiesta, nada, a lo mejor en todo el año he salido una vez y esta sería la segunda, pero teníamos muchas ganas de probar a ir a una fiesta tecno porque Gonay y Arantxa, que fueron dos de mis amigas que estuvieron el año pasado de Erasmus, dijeron que allí de fiesta y les encantaba, entonces dijimos, venga, pues vamos a probarlo y me lo pasé increíble, o sea, no me lo esperaba para nada porque eso a mí de normal salir de fiesta no me gusta y estuvo muy muy guay, o sea, llegamos a casa tarde y me lo pasé muy bien, pero bueno, hoy me queda acabar de limpiar el piso y hacer como esas cosas de adulto, ¿no? De en plan poner lavadoras, planificar la semana, tal. Pero bueno, también me gusta. O sea, como que si tuviera ahora que ponerme a trabajar o a hacer cosas de clase diría, no, pero ponerme a hacer cosas tipo limpiar, ordenar y tal, pues bueno, lo haces con un podcast, lo haces con música y además como que sientes que estás poniendo tu vida en orden. Y a mí eso me da tanta paz y tanta satisfacción y tanta paz mental. Y bueno, de clase creo que iba a intentar hacer un poco más de diseño, pero no sé si me va a dar tiempo y no tengo muchas ganas. Así que creo que lo haré mañana por la mañana y no pasa nada, no pasa nada por no cumplir lo que pone el calendario. Bueno, lo estoy diciendo aquí para recordármelo a mí misma. Así que voy a tomarme lo que queda de domingo con tranquilidad, con paz. Además hace sol, o sea, no sé si lo veis, bueno, sí, estoy enfocado. Pero es el primer día que hace sol toda la semana. Así que nada, me voy a poner a acabar un poco lo que queda de domingo. Acabo de limpiar y de ordenar el salón, que era la parte del piso que me tocaba limpiar esta semana, y ya he cumplido con la primera parte de mi rutina normal de los domingos, que es limpiar y ordenar. Y os voy a enseñar ahora como las cosas que me faltan de hacer check para acabar de cerrar bien el día. Mirad, os enseño. Aquí está mi página de Notion, que sigue siendo la misma que os enseñé en mi vídeo de organización de hace un año, por si tenéis curiosidad, y la sigo empleando, o sea que sigue funcionando con algún cambio que he ido haciendo y tal, pero en base es lo mismo. Y los domingos tengo este pequeño desplegable que es siempre lo mismo. Y tenemos por un lado limpiar el cuarto, que ya hemos hecho, limpiar el piso, que también hemos hecho. Y ahora nos queda hacer estas cositas. Por un lado tenemos planear la semana, que de normal lo hago tanto aquí, entonces estos bloques que podéis ver, como también con mi querida agenda, mi cosa favorita. Por cierto, pegué el lomo, que esto quería contároslo, pero mirad, en el vídeo sale como mucho más flojita. Pero lo pegué con cola blanca, gracias a mi amiga Bea que me lo recomendó. Y está fantástico, o sea, el lomo está espectacular, se aguanta, es lo mejor que he hecho en mi vida. Entonces planeamos por ese lado, también planeamos a nivel de calendario, porque hay que planificar con todo a la vez para tenerlo todo en su sitio. Luego, esto también es que le eché, o sea, esto es simplemente un recordatorio para yo misma acordarme de mirar mis calendarios de las asignaturas que tengo, por ejemplo, aquí en Figma, y aquí puedo ver, pues, por ejemplo, esta semana. Pero así yo puedo ver como qué es lo que toca a nivel de clases, si tengo alguna entrega pronto. Entonces, pues, me recuerdo a mí misma que le echo un vistazo a los distintos calendarios que tengo y al del TFG. Bueno, no quiere, vale, ahí está. Bueno, no tengo mucho, o sea que esto hay que tocarlo. Luego hacerme el menú semanal porque
así no invierto mucho tiempo entre semana pensando y comprando y tal. Hacerme la lista de la compra. Y luego estas son como cositas mías chiquititas, que por un lado es hacer mecanografía, que sé que suena súper pocho, pero es que me gusta mucho escribir rápido en el ordenador y me gusta como escribir cada día más rápido y me cuesta 5 minutos a la semana, así que, anyways. Esto es como verme algún vídeo de YouTube para intentar mejorar estos vídeos. Pues me gusta dedicar como ese trocito a la semana a buscar aspectos de mejora y también escribir en mi diario un poco qué tal ha ido la semana. Y eso sería todo. Esa es la rutina del domingo.